Operadores de servicios de emergencia. ¿Cuál es la llamada más aterradora que han recibido? Una de las primeras llamadas que recibí. Una mujer llama preguntando por el proceso para solicitar una orden de restricción. Ella dice que su novio ha sido violento con ella. A la mitad de la conversación suena el timbre de su casa, ella va a abrir sin colgarme y empiezo a oír gritos. El chico entra y la empieza a golpear y yo estoy ahí escuchando sin poder hacer nada porque aún no tenía su dirección. Afortunadamente sí tenía su nombre y en unos minutos conseguimos su dirección y fuimos a ayudarla. Estaba muy golpeada pero viva y él aún está en prisión. Esa llamada me hizo dudar si estaba en la profesión correcta, pero seguí en ella y ha sido muy recompensante, aunque a veces triste. Una que se me quedó para siempre fue la llamada de un chico que dijo que se dispararía en la cabeza. Arrastraba las palabras y se oía tomado. Para cuando el equipo llegó ahí ya lo había hecho. Esa fue una muy jodida que se quedará en mí para siempre. También tomé una llamada de un chico que llegó de la escuela y encontró a su papá que se había dado cuello. Por lo que, básicamente tuve que preguntarle si ya estaba frío y si podía romper la cuerda, todo lo de protocolo, mientras este chico estaba asustado a muerte. Luego el chico deja de contestar a mis preguntas y el operador enseguida de mí recibe una llamada de los vecinos diciendo que no saben qué pasa, pero que hay un chico parado a mitad de la calle gritando. Pienso mucho en ese pobre chico y absolutamente detesto a su papá por hacerle eso, cuando él sabía que era su hijo quien lo encontraría. Probablemente la otra que sobresale es la llamada de una mujer que fue víctima. Ella iba llegando a casa del antro y alguien la empujó mientras abría la puerta de su casa. Cuando él se fue me llamó. Aún recuerdo la forma en la que ella gritó cuando la policía tocó a su puerta y tuve que gritarle para hacerle entender que era la policía y no el chico que había vuelto. Esa noche no dormí bien para nada. Llamada. Voz inentendible. Yo. No puedo escucharlo. ¿Cuál es la ubicación de la emergencia? Llamada. Con una voz bien clara me da su dirección y dice. Me daré cuello. Yo. Señor, ¿podemos ayudarlo? Hable conmigo. ¿Qué ha estado pasando? Llamada. Solo quiero que recojan mi cuerpo antes de que llegue mi familia. Yo. Por favor, ¿hay algo que pueda hacer? Sonido fuerte y luego silencio. Tuve que quedarme en la escena hasta que llegó la policía. Él tenía puesto el manos libres. No siquiera me dio 5 minutos de preparación. Tuve un colapso después de eso. No puedo describir esos sonidos. Me asusta hasta el día de hoy. No puedo describir el sentimiento de estar tan envuelto en una escena tan traumática. Él me pasó su dolor. Ese tipo de llamadas son normales. Parte del trabajo. Pero esta fue tan de repente. Yo fui la última voz que escucho. Además, fue a las 2 a.m. en la noche de Navidad. Yo estaba usando un sombrero de Santa. Después del trabajo, en vez de irme con mi familia, tuve que cancelar e irme a casa. Pasé el día solo y temblando. No puedo compartir esto con la gente que conozco, no quiero esparcir este dolor. Ahora tengo estrés postraumático. Soy piloto de helicóptero, por lo que recibo las llamadas de emergencias médicas en las áreas rurales. La primera pregunta que siempre les hago es, ¿cuál es la ciudad más cercana? Y juro que el 80% de las personas no saben pronunciarla correctamente y el 50% no sabe cómo deletrearla. Una vez un chico se cortó el pepino mientras estaba con sustancias. Cuando se dio cuenta de lo que hizo nos llamó. Trabajo en la oficina del sheriff y un buen amigo mío trabajaba como operador. Un día salí a fumar y mi amigo estaba parado ahí llorando y temblando. Le pregunté qué había pasado y me dijo que justo había despachado una llamada para su mejor amigo. Su amigo era francotirador del ejército y voluntario de bomberos. Mientras respondían al incendio de una casa, su camión se volcó y él terminó de... El chico tenía 5 hijas jóvenes. Fui un operador de 911 por 10 años. La más aterradora es diferente a la peor. Mi llamada más aterradora fue un tiroteo desde gran altura. Ahí estaba sentado, tratando de darle a la gente el camino más seguro para escapar. Mis peores fueron estas dos. Cuando recién empecé trabajé para un condado rural y algunas áreas estaban lejos de la ayuda. Una noche recibo una llamada de un grupo de gente que estuvo en un accidente y su carro se prendió fuego. La chica con la que hablaba estaba atrapada con el cinturón y mientras el fuego se extendía ella estaba muy adolorida. Me rogaba que le mandara ayuda y lo hice, pero estaban lejos. Me quedé con ella hasta que el teléfono se colgó. Asumo que se derritió. La otra fue una llamada de alguien que se dio cuello. El padre me llamó para que lo acompañe mientras entraba a su casa porque la puerta estaba abierta. Él entró y encontró a su hijo. El dolor del momento en el que salió y le dijo a su esposa fue horrible. Durante el final de una noche, sin eventos mayores, tomé la llamada de una chica que estaba por dar a luz.
No había nadie con ella y la puerta de su apartamento estaba cerrada. Las llamadas de parto son muy raras, dicen que es algo que solo te pasará una vez en toda tu carrera. Sin embargo, estamos bien entrenados para esto, por lo que, cuando la llamada entra, estamos preparados para guiar al que llama a que ayude con el parto. Para lo que no estaba preparado, sin embargo, era para ayudar a alguien a tener a su propio bebé. Afortunadamente, al momento que terminé de obtener todos los datos de su dirección, escuché que alguien tocaba a la puerta. Era su hermana, pero no podía entrar porque la puerta estaba cerrada con llave. La chica insistió que no podría ir a abrirle. Yo me las arreglé para convencerla de que gatee a la puerta y deje entrar a la persona, y ella lo hizo con mucho dolor, lo cual fue muy notorio por sus gritos, quejidos y groserías. Por fin fue capaz de dejar entrar a la otra persona y le pasó el teléfono. Aliviado porque ahora sí sabía qué hacer, le empecé a darle instrucciones. Tomar toallas, almohadas, sábanas y quitar la ropa de la cintura para abajo. Pero no había tiempo. Ese bebé venía en camino y venía ya. Dios mío, la cabeza está fuera. Escuché eso seguido de: oh no, el cordón está enrollado en su cuello. Yo la guié para que afloje el cordón y lo pase por la cabeza del bebé y lo logró. En unos momentos el bebé estaba fuera, pero estaba morado y no respiraba. Después de lo que se sintió como minutos, pero en realidad fueron segundos, le dije a la hermana que le diera compresiones de pecho. Afortunadamente, antes de que empezara, pude escuchar el sonido de un bebé llorando. Con mucha emoción en su voz, ella anunció que el bebé se movía y el color estaba mejorando. Era un hombre y estaba vivo. Los paramédicos llegaron y yo felicité a ambas antes de colgar. Para el final de la llamada ya había pasado el turno desde hace tiempo y el turno de mañana ya había entrado. Los de mi turno, en vez de irse a su casa, todos estaban amontonados alrededor de mi escritorio para escuchar la llamada. Después de colgar, todos aplaudieron y gritaron. Durante mi siguiente turno me dijeron que el bebé estaba sano y fui premiado con una carta de felicitación y un pin de una cigüeña azul. Una mujer llamó gritando mucho que había caído a un cuerpo de agua. Su carro estaba llenándose de agua, no podía abrir la puerta y no sabía dónde estaba. Había niños en el carro. Mientras yo estaba como: ¿y ahora qué demonios hago? Traté de encontrar detalles sobre dónde estaba. Sabíamos que podía haber un gran supermercado, pero eso podía ser en cualquier lado. Todas las unidades locales fueron a los diferentes cuerpos de agua que había. Llamamos a la Guardia Costera y a las unidades de apoyo de los marinos para que ayuden. Tratamos de encontrar el cuerpo de agua del que se trataba, qué tan grande era, etc. Y ella estaba muy asustada para contestar ninguna pregunta. Nos las arreglamos para obtener el número de registro del carro y con eso tuvimos. Resulta que ella había conducido a una calle inundada por la lluvia y ni siquiera cerca de ningún cuerpo de agua. No había ningún peligro de que el agua subiera más arriba de sus rodillas. Un niño de 3 años estaba en un campamento con su familia y ellos lo perdieron de vista por 20 segundos y él caminó hasta un río y cayó. Su mamá lo encontró y su papá nos llamó. Mientras reunía los detalles que me daba el completamente entendible desolado padre de un tipo random que estaba acampando ahí, le dio RCP y lo salvó. No puedo imaginar cómo se sintieron los padres, pero para mí fue como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Mi hermana trabaja como operadora. Un día la llamó una pequeña porque su papá estaba inconsciente. Ella sabía que el RCP probablemente lo salvaría, pero ella no tenía la fuerza para hacerlo efectivamente. Mi hermana tuvo que decirle que se vaya a otro cuarto porque mientras más tiempo estuviera tratando de salvarlo, sin éxito, más traumático sería. Un operador una vez me contó la historia de una llamada que recibió de una chica de 19 años. Era tarde y ella apenas había aprendido a manejar. Su carro se deslizó en la calle congelada y cayó por un puente. Su carro se hundió en el río y ella llamó al 911. Él intentó calmarla. La pobre chica era una au pair que venía de África. Ella estaba llorando porque sabía que terminaría en un país extranjero y para hacer las cosas peor ni siquiera sabía dónde estaba. No la pudieron encontrar a tiempo. El operador incluso recuerda sus últimas palabras: dile a mi hermana que lamento haberme ido. Esta historia me asusta hasta la fecha. Yo también soy una au pair. La llamada entró y rápido fue marcada como un llamador frecuente que vive al final de una área rural. El tipo estaba gritando, no podíamos descifrar nada de lo que decía, pero teníamos su dirección y mandamos a cada unidad que estaba disponible. Después de un rato los gritos empezaron a disminuir y su respiración se puso muy agitada. Él no hablaba con nosotros, pero seguía murmurando. Después de un rato nos dimos cuenta que estaba rezando. Después de unos minutos una unidad llegó a la escena. Los escuchamos reportando que llegaron y a él lo escuchábamos por el teléfono. El primer ruido que escuché fue a él vomitando.
Resulta que el tipo había estado trabajando en su carro y el jack se había resbalado. El tipo no estaba debajo del carro, pero estaba entre él y un árbol cuando el carro empezó a avanzar y a él se le encajó una rama y quedó atrapado entre el carro y el árbol. El tipo sobrevivió, pero terminó cuadripléjico. Su primera llamada real al 911 y todos se tomaron su tiempo en llegar porque siempre llamaba por tonterías. Mi mamá es operadora y recibió una llamada de una mujer cuyo esposo la había encerrado en su tráiler y le prendió fuego. No tenía forma de salir. Esto fue en los 90 por lo que el teléfono era fijo y la llamada se cortó cuando el cable se derritió. Para cuando la policía llegó ya era muy tarde. Yo era operador de alarmas como por un año. La más aterradora que tuve fue durante la noche. La alarma de una señora con una hija empezó a sonar mientras dormían. Ella tomó a su hija y corrió a su cuarto y se encerraron ahí. Ella tenía un arma. La mujer dijo que no sabía por qué se había activado la alarma y pidió que llamáramos a la policía. El protocolo dice que nos quedemos con ella en la línea mientras un compañero llamaba a la policía. Después de 30 segundos de llamar a la policía, ella dijo que el pomo de la puerta se movía. Alguien estaba intentando entrar. Cuando dejaron de intentar ella dijo que saldría sin importar cuántas veces le dije que no lo hiciera y se quede en el cuarto. Ella dejó de responderme en los últimos 30 segundos de llamada. Colgué y volví a llamar a la policía y pregunté qué estaba pasando. Ellos me dijeron que la policía ya estaba en la escena. La peor parte de ese trabajo es que no podía saber qué había pasado después de que colgamos. Me alegra ya no trabajar ahí.